estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Esto es Matinal, le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata de Juan Dionisio Rodríguez, diputado nacional por el Frente Amplio, presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Bienvenidos, muchas gracias y para mí un placer estar con ustedes. Diputado, quiero comenzar con esto antes de que entremos al diagrama electoral. En el expediente de Calamar hay un diputado que se ha identificado, se ha señalado que es del PRM, que era entre los coordinadores de la captación de recursos en el plan que había. Pero además hay varios diputados vinculados a hechos ilícitos, como lo menciona. ¿Cómo se está manejando eso en la Cámara? ¿Cómo repercute esto en la Cámara de Diputados? Mira, ese es un tema porque los diputados, todos y las diputadas, todas y todas, representan partido. Y obviamente en el Partido Revolucionario Moderno hay varios diputados que están involucrados. De hecho, hay un diputado que ellos nunca lo han sustituido, el que no ha ido. Que está en Estados Unidos. Que está en Estados Unidos. Entonces, es un tema que hay que reflexionar porque ahí representan partidos. A pesar de que la Constitución dice que los diputados tienen que rendir cuentas a la ciudadanía que lo elige, pero se arman bloques. En la Cámara de Diputados hay 8 bloques partidarios y hay 12 partidos. Bueno, se inició con 12 partidos. Ahora quedan prácticamente con representación como partido 11, porque hay 2 personas que han renunciado de su partido y se han quedado independientes. Tenemos 4 independientes en la Cámara de Diputados. Entonces es un tema incluso para el quórum de la bancada mayoritaria, en este caso del PRM. Pero hay que analizar esos temas. Pero no es un tema de discusión en ningún nivel en la Cámara. Es decir, ¿no le preocupa a la Cámara de qué? Allá hay una comisión de disciplina y ética en la Cámara. Que nunca funciona. Pero hay que apoderarla. Solamente en lo que yo tengo conocimiento, actuó cuando se apoderó el caso de Botello, cuando se armó un tema de pedrada al Congreso y esas cosas. Pero allá nadie toca esos temas en la Cámara de Diputados. Porque la comisión coordinadora, que lo que rige la Cámara de Diputados, donde están los bloques partidarios y donde están los voceros, ahí donde se... O sea, que la Cámara de Diputados viene siendo como un ente o un organismo donde los delitos entre diputados se protegen. Vamos a decir que no es así, porque los diputados y diputadas que hayan cometido algún delito o que tengan algún conflicto con la ley, la Suprema Corte de Justicia es su jurisdicción. De hecho, hay diputados que están siendo... Pero la Comisión de Disciplina nunca le ha hecho nada. Lo que pasa es que hay que apoderarla. Si nadie la apodera, entonces ya no actúa. Las comisiones allá no actúan motu propio. ¿Por qué hay que apoderarla si la misma Cámara tiene los datos? Bueno, no sé si la Cámara tiene los datos que son públicos, porque una cosa es que haya una información pública o que el PECA o el organismo apodere a la Cámara de Diputados. Ya eso tiene que verlo la Comisión Coordinadora, pero yo creo que eso tiene que llamarnos a la reflexión de la calidad de la política en la República Dominicana y de la necesidad que haya por lo menos un mínimo de las candidaturas en el país. Hay que volver otra vez a poner un mínimo de requisitos para que uno pueda accionar en política, porque la política no puede ser así. ¿Qué tipo de requisitos? Yo creo que nosotros tenemos que hacer una valoración a todos los partidos para que sus candidaturas tengan un mínimo, por lo menos, de compromiso moral, de compromiso intelectual, de compromiso ético, no solamente el partido, la persona, porque nosotros todos nos conocemos aquí. Los partidos tienen que saber que hay personas que no pueden llevarlo como candidato. Nosotros desde el 97 pusimos 5 requisitos para ser candidato en el Frente Amplio. Que no esté involucrado con crímenes de sangre, que no estén involucrados con corrupción pública administrativa, que no tenga vínculo con el narcotráfico, que no tenga una actitud reaccionaria y que no haya cometido actos de violación a mujeres o de golpe a mujeres. Hay unos requisitos, incluso
Desde el 97, nosotros cuando éramos MIUCA establecimos Y el esos requisitos. adesentamiento de ese tipo de política no debía comenzar por los propios líderes políticos, o sea, los que dirigen los partidos políticos que los representan en el Congreso. ¿No debía ser por ahí? ¿Por dónde Yo debía creo que sí. comenzar? Yo creo que esta ciudadanía se movilizó para que aquí haya más transparencia. Es necesario, Geraldino, y creo que es una buena pregunta, que la sociedad revise. La sociedad dominicana no puede seguir. Los partidos son el fundamento de la democracia. Si hay malos partidos y si hay malos ciudadanos que están en los partidos, entonces la democracia no va a funcionar. Y lo que acaba de pasar con estos casos de corrupción que se están destapando demuestra de que el partidismo tiene que hacer una revisión profunda y lo que integramos los partidos tenemos que volver otra vez a tener unos mínimos de condiciones Rodríguez, morales y éticas en ese sentido. Plantea un tema interesante porque cuando propone ese sedazo para que las pajas no pasen, ¿verdad? Muchos de estos vínculos se conocen ya el personaje electo, porque muchas veces no es tan fácil distinguir quién está involucrado en narcos o en hechos ilícitos si no se le ha conocido algún historial. Pero ustedes tal vez dejaron pasar la oportunidad de la ley electoral, que la conocieron hace poco en la reforma, para haber introducido algún procedimiento de garantía. Queda todavía la ley de partidos políticos que es pendiente de la reforma, no sé si ahí hay chance para hacerlo, pero tenemos también aquí un tema constitucional. Pero mira, Percy, excúsame. Hay gente, por ejemplo, en la que el PRM lo llevaba como candidato o otro partido y nosotros no pactamos porque decíamos, no, si es el candidato, con ese no estamos de acuerdo. No pactamos ahí. Es decir, no es verdad. O sea, habían figuras Hay conocidas. figuras que nosotros decíamos, ahí nosotros no pactamos con ustedes, porque ustedes llevan ese candidato. Y ellos saben, aquí todos nos conocemos. Pero no pudiera haber, un mínimo. y tal vez ahí se corre el sentido ético general. Es decir, no pacto contigo no solo en esa candidatura, no pacto contigo si lleva un grupo de candidatos en alguna candidatura, porque al final se va a salpicar como quiera el vínculo. Ciertamente tú lo dices así, pero por ejemplo, nosotros pusimos línea de pizarra con quién pactamos y con quién no, en función de su conducta, porque por ejemplo el Frente Amplio no va a pactar con el Partido de la Liberación Dominicana. Y en el 2020 no pactó, en lo del PRM pactó con la Fuerza del Pueblo, tampoco pactamos. Okay. Es decir, hay que volver otra vez a la necesidad de la ética política, del compromiso ciudadano. Incluso yo pienso que nosotros, en el caso de los legisladores, en caso de los electos, yo creo que tenemos que bajar los salarios a lo mínimo para que el compromiso político sea realmente la vocación que tenemos que tener los dominicanos y los dominicanos para el ejercicio público. Yo creo que nosotros tenemos que sacar el dinero de la política. Yo lo dije y lo planteé en la modificación a la ley electoral. Es decir, ¿cómo vamos a volver a la ley 97 con un presupuesto creciente de que a los partidos tengan el 0.25% del presupuesto en los años electorales, el 0.5% del presupuesto? Es decir, partidos que están recibiendo miles y miles de millones de pesos todos los meses. Además, no solo eso y entonces nos rinden cuenta. Eso porcentaje indexado, porque eso es de acuerdo al tamaño del presupuesto. Diputado, la semana pasada vi yo una información de un legislador de Japón que fue expulsado por sus compañeros de la Cámara de Diputados porque tenía 6 meses que no iba a las sesiones. Aquí, ¿cuánto tiempo puede durar un diputado sin ir a la sesión y nunca lo expulsen? Hay un reglamento, la Cámara de Diputados tiene sanciones para Pero hay uno, por ejemplo, el Gori ese que tiene de 260 sesiones
en todo eso. Ha faltado el 44% de las sesiones. El Entonces, ¿por qué 44%. no es El por- 44%. ¿Por qué ustedes no establecen un mecanismo del cual diga que si en los 4 años hay 400 sesiones, debe ir un mínimo de 200, vamos a suponer, vamos a poner la mitad para ser condescendiente? Pero la mitad no es nada. Bueno, Bueno, pero hay otro que y va menos. agregaría a eso lo siguiente. Rodríguez acaba de poner bajarse el salario para ser menos atractivo y que la gente que tenga vocación de servicio. Pero en el caso de él, nosotros publicamos hoy una nota que dice que él dejó de recibir 315.000 o 335.000 Sí, pesos. pero eso no es de su salario, su salario se lo espérate, está cobrando normal. por dieta. Es de dieta. Por dieta, pero ocurre que la información de acá, de Calamar, dice que ellos recaudaban 24 a 30 millones semanales. Entonces vale la pena estar ausente. Pero vuelvo a reiterar de la necesidad de que la sociedad dominicana, creo que este es un momento de inflexión para que la sociedad dominicana haga una evaluación de lo que vamos a elegir y ser elegible en las elecciones del 24. A propósito de eso, estamos en el año preelectoral, ya ustedes tienen que estar haciendo el diseño del mapeo. ¿Qué va a hacer el Frente Amplio en la actual circunstancia para configurar su boleta municipal primero, que es febrero? Y si la tienen ya resuelto, ¿qué van a hacer en la vida legislativa y digamos, y presidencial? Porque ahí se va a correr todo. Pero nosotros estamos en un proceso de armar una coalición con Alianza País, Patria para Todos y toda, y con Opción Democrática. Y quizá otras organizaciones, sobre todo hemos avanzado ya con Alianza País y con Opción Democrática y Frente Amplio, en lo que tiene que ver en el diseño de la boleta municipal, porque como vamos a tener ahora en el nivel municipal 5 niveles de elecciones, hay una amplia gama de posibilidades de alianzas en diferentes partes del país, en los 158 municipios y en los 235 Ahora, en la realidad municipales. política, Rodríguez, ¿eso es posible ganar desde una instancia como esa? Porque uno tiene la impresión que si esos partidos pequeños, como por ejemplo de ustedes, no se alían con uno de los partidos grandes, una de las opciones grandes, es difícil ganar una candidatura, porque para ganar una alcaldía o un director hay que ganar el municipio, para ganar un senador hay que ganar la provincia, para ganar un diputado un porcentaje proporcional de números, que es interesante. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la reflexión que ustedes hacen? Mira, ese es un tema que los sectores progresistas y de izquierda en la República Dominicana también tenemos que profundizar. Aquí hay posibilidades de eso, lo que pasa es que hay que trabajar la política. Y creo que desde lo local nosotros pudiésemos avanzar, pero tenemos que hacer un diseño de esa ejecutoria, porque por ejemplo, para ponerle un caso, Víctor Bretón en Canca la Reina, o el mismo Antonio Brito en Quitasueño, son sindicaturas ejemplares que el Frente Amplio sacó el 17% en Canca la Reina como Frente Amplio y el 27% en Quitasueño en las elecciones del 2020. Entonces, esas son posibilidades que nosotros tenemos que potenciar y a partir de ahí, de esa lógica, seguir proyectándonos, porque si los sectores, los partidos como nosotros, no tenemos las aspiraciones de llegar al poder, de crecer, de avanzar, no tiene sentido de seguir en el partidismo. Y creo que existe hoy, con el declive inmoral de las grandes mayorías de este país, yo creo que las organizaciones progresistas de izquierda tenemos una gran oportunidad de crecer basándonos en un comportamiento ético, en una transparencia, en transformar el proceso un político. candidato presidencial? Sí, nosotros tenemos a María Teresa Cabrera como precandidata en una coalición en la que participa Guillermo Moreno, y entonces nosotros, el que resulte ganador de la encuesta que haremos. ¿Será por encuesta? Sí, va a ser por encuesta. Ya decidimos hacerlo por encuesta. Entonces, en esa encuesta, el candidato o la candidata que resulte ganador, entonces será el candidato presidencial de la coalición. Okay. Y estamos intentando de que otras organizaciones como Opción Democrática y Patria para Todos también
podamos hacer un Hasta esfuerzo. ahora se han identificado a María Dos. Teresa y a Guillermo Moreno. Es decir, el que salga con más posibilidades con ese será el candidato. Ese será el candidato. Y el por lo otro, menos esta mesa. o de ahí sale la fórmula. La De ahí- formulita, como diría el No, estamos trabajando para que María Teresa Cabrera gane esa encuesta. Exacto, pero digo yo, pero se ha convenido que de ahí sale la fórmula. Sí, de ahí, El que exactamente. quede en segundo lugar sería el vice. No, eso, eso no no lo se ha hemos convenido. discutido. Solamente hemos discutido que quien gane la encuesta será el candidato María Teresa presidencial. sería la segunda vez candidata, ¿verdad? Porque, Ella fue candidata con Guillermo Moreno en el 2008 En el como 2000. vice. Exacto, ella fue como vice. Ok. Ya. Interesante. Pero siempre se dice que República Dominicana es conservadora, una sociedad conservadora. ¿Es la sociedad dominicana conservadora o no hay un trabajo político de los partidos, de las opciones democráticas, verdaderamente democráticas, como para ganar un espacio más sólido? Mira, ciertamente la sociedad dominicana es conservadora porque aquí la democracia no existe. Yo le puedo dar datos sencillos. Nos ubicamos en el 1844 al 2020 y tú sumas Danilo Medina, Leonel Fernández, Joaquín Balaguer, 43 años. Trujillo Molina, Mon Cáceres y Horacio Vázquez, 42 años. Lili, Buenaventura Báez y Pedro Santana, 42 años. Y entonces cuando tú Bueno, sumas... pero ahí usted está juntando mazos con cimarrones, porque Pero esa es la- definitivamente ahí hay periodos que no fueron democráticos. Pero para qué decir, es decir, periodo no democrático, pero yo te puedo decir cuáles son los 4 presidentes más honestos que ha dicho que ha tenido la República Dominicana. Gregorio Luperón, Juan Bosch, Meriño y Espaillat. Espaillat. Entre los 4 no suman un periodo de gobierno. Lo que quiero decirte es que cuando tú sacas Pero las esa intervenciones era y una esas cosas, circunstancia muy inestable de la política. eso hace que la sociedad dominicana sea muy conservadora. El hecho de que nosotros, el 16% de los constituyentes fueran sacerdotes, ha hecho que ese corrido histórico que nosotros acabamos de decir se mantenga hasta hoy. Entonces, pero los sectores progresistas y de izquierda tampoco hemos hecho un análisis profundo de la necesidad de una gran unidad para transformar la sociedad dominicana o producir veces cambio yo tengo electoral. Yo tengo la impresión de que la llamada izquierda luchó por la democracia, por la libertad, pero una vez la obtuvo, no supo qué hacer con ella. Ahí pudiera estar el secreto un poco de esa falta de construir un espacio democrático, electoral, porque tenía que apostar a la vida electoral, porque en la democracia no hay otra forma que no sea la vía electoral para llegar al poder. Yo creo que eso fue un gran error, no participar en las elecciones del 62, no participar en nada en todo el proceso de constituyente y después de irse a la montaña a reclamar eso. Y ahí perdimos uno de los principales líderes democráticos y populares de la República Dominicana. Lo del 65, es decir, la izquierda participa activamente en el 65, pero no está en el acuerdo que crea el acta institucional, no participó en ese acuerdo. Y entonces también hay que ver la represión. Nosotros en 10 años, Camaño, Manolo, Maximiliano como el Moreno, Admín, Abel, es decir, en 10 años nosotros perdimos el liderazgo brillante de la izquierda que fue aniquilado en la República Dominicana. Entonces, ese liderazgo... Bueno, Pero agrégale a eso la gran cantidad también de izquierdistas que se sumaron al ala conservadora. También es posible que eso también haya hecho que no se haya configurado todo un proceso. Si quieres que tu hijo salga comunista, mándalo a Washington a estudiar, pero si quieres que sea conservador, mándalo a Rusia. No, pero eso ha sido lo Y menos. vienen extraviados. Eso ha sido lo menos. Aquí hay una gran cantidad de gente con sentimientos democráticos, pero no ha encontrado esa alternativa, esa unidad que permita a nosotros, porque fíjense lo que está viviendo. Por ejemplo, este asunto del caso Calamar no es cualquier cosa. Es que ese caso Calamar usó el dinero público para torcer voluntades, para torcer la democracia, para imponer. Es decir, ese caso nos está diciendo que muchos funcionarios electos que son ilegales fueron fruto del dinero ilegal Ilícito. y del dinero ilícito. Es decir, Sí, su claro. legitimidad. ¿Qué le ¿dónde parecieron está? las declaraciones del presidente Biden respecto a ese tema hoy?
Bueno, yo siempre cojo con pinza las declaraciones de Hay que tener cuidado de los con el presidentes imperio, de los ¿verdad? Estados Unidos, porque en lo que cuando él habla de democracia, entonces ustedes ven lo que están haciendo todo en el mundo, ¿me entienden? Ya. Yo siempre la cojo con pinza, pero de hecho hay que reconocer que por primera vez en la historia de la República Dominicana hay una lucha real contra la corrupción y contra la impunidad, que es un reclamo que tenemos 179 años reclamándolo, ¿no? Desde Santana. ¿Cuál es la oferta de los partidos de izquierda en la actualidad? Mira, los partidos de izquierda nos hemos basado fundamentalmente en la transparencia y la honestidad, pero eso no basta. Bueno, pero eso no son valores de izquierda, eso deberían ser valores generales de la generales política. de la condición Pero humana, ¿verdad? lamentablemente en la República Dominicana lo adorna la izquierda y los sectores progresistas, porque la derecha ha demostrado que no es honesta ni es transparente. Pero nos falta más propuestas. Es decir, en la República Dominicana tenemos que, a pesar de que tenemos 72 años creciendo económicamente, nosotros no hemos podido resolver, señora, ni siquiera el tema del analfabetismo Rodríguez, en la pero República no Dominicana, hay- ni siquiera el tema de la pobreza. Pero no hay en esos juicios justamente la confusión de la izquierda. Por ejemplo, ¿por qué considerar que todo el que se supone conservador no es honesto? Si puede ser más honesto que alguien que dice que es de izquierda, desde el punto de vista de su conducta, de su comportamiento e incluso de su sentido de solidaridad. No estoy hablando que la sociedad dominicana no sea honesta y transparente, estoy hablando de los que no han gobernado. No, porque El partidismo. No, porque dice que los sectores conservadores no siempre son transparentes y honestos. Y ahí puede haber un juicio sesgado. ¿Quién le dice a usted que si alguien es conservador no es más honesto que alguien que es de izquierda, desde el punto de vista personal, de su conducta, de su comportamiento familiar, de todo? No, pero yo no hablo de la sociedad conservadora, yo estoy hablando de los que nos han gobernado. Porque ciertamente aquí hay conservadores, porque ciertamente es una sociedad conservadora. Y es tan conservadora que no hemos podido aprobar un código penal. Bueno, pero los Para cuatro poner solamente presidentes, un los caso. cuatro presidentes que usted ha mencionado Sí. como los más honestos no eran de izquierda. No, pero eran liberales. Bueno, le Y eran llamábamos democráticos, pero liberales, tampoco eran personas conservadores. No eran conservadores. Porque el tema, bueno, vamos a decir que el sesgo entre el conservadurismo y el liberalismo en la República Dominicana, en la que la izquierda no ha podido insertarse en esa concepción liberal, que es Peña Gómez. Esa concepción liberal es Peña Gómez. Pero esos eran liberales de aquellos tiempos, que no eran los mismos liberales. de Claro. ahora, ¿eh? Ok. Además, en términos de la política, porque la política hay que verla en términos de realidades. ¿Cómo usted aplica la política? Y a veces usted llega al poder como liberal, pero en la ejecución de políticas públicas usted resulta más conservador que quien se dice que es conservador. Ese es un tema que la izquierda y los sectores progresistas tenemos que ver, que nosotros, y es una autocrítica que quizás no podemos hacer, es el análisis de las realidades de poder en la República Dominicana. Yo escuché decir a un presidente que quiere volver a decir, la gente cree que es uno que gobierna. Y yo me pensé, ¿y entonces por qué tú estás ahí si no eres tú que gobierna? Y es posible que los sectores fáticos te hagan cambiar el rumbo de tu proyecto político, porque tu proyecto político de un partido te lo da tus estatutos. En los estatutos, para poner un ejemplo, en los estatutos del Frente Amplio, está prohibido que nadie permanezca más de dos tiempos en una Rodríguez, posición. Pero Laura le hizo una pregunta que es interesante. Y usted dijo, bueno, transparencia y asunto, pero ella dice, ¿cuál es la oferta? Es decir, ¿por qué puedo yo votar como ciudadano por una opción llamada de izquierda o centroizquierda? Sobre todo porque si vemos hacia Latinoamérica, Exacto. los presidentes de izquierda que actualmente ocupan la presidencia en esos distintos países, han ido con propuestas muy específicas y bueno, y han resultado beneficiados con el voto electoral. ¿Qué ofrece o qué es lo que articula como promesa o plan de gobierno la izquierda dominicana? Muy sencillo. Nosotros nos basamos en 5 puntos fundamentales. Mira, yo pienso que nosotros tenemos que hacer una evaluación presupuestaria para definir el tema de la inversión en la República Dominicana. Una inversión integral. Por ejemplo, nosotros aportamos 255 mil millones de pesos para los sectores empresariales en este país en excepciones. Ahora, ¿cómo mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores en la República Dominicana a partir de esa inversión? Nosotros tenemos que generar
el tema de la micro y pequeña empresa. Cómo nosotros, la elusión, que se dice que tiene un 42%, y la evasión en un 48%, cómo nosotros reducimos eso para poder tener Rodríguez, dinero vamos a identificar, para inversión de las pequeñas y medianas empresas. Recaudar impuestos. No solamente recaudar impuestos, sino tener mejor inversión pública y social. ¿En qué? En el emprendimiento con las pequeñas y mejores empresas. Yo pienso que aquí ese dinero debe de invertirse para que nosotros podamos generar una serie de mecanismos empresariales y de distribución de riquezas que generen una renta básica para todos los dominicanos, para todos aquellos mayores de 18 años, mediante una renta básica desde el gobierno. Pero escúcheme, que no entiendo, no entiendo bien, vamos a ver. Sí. Ustedes proponen eficientizar la recaudación de impuestos del Así es, Estado para luego dirigir eso a incentivar las MIPYMES. Para no solo incentivar la pequeña producción y la MIPYME. Y obviamente que tenemos que mantener el gran empresariado en el sentido. ¿Y cómo es que eso se traduce en una renta para todo el mundo? Eso se traduce en que en la medida en que el gobierno y los sectores productivos nacionales se eficientizan, se desarrollan, entonces nosotros podemos crear mejores condiciones para que haya una renta básica mínima a todos los dominicanos, que es un mandamiento constitucional. ¿Qué es eso, una renta Distribución básica de mínima? riquezas. Distribución de riquezas. Pero ¿con qué se come eso? Explica. Te lo explico con sencillez. Nosotros tenemos un presupuesto de un billón de pesos dominicanos, ¿no? No más. Un billón de billones. 1.020.000. 1.075.000 que aprobamos. ¿Cómo se desarrolla eso? La inversión que nosotros tenemos en gasto social es apenas un 6%. Nosotros necesitamos llevar esa inversión a un 15%. Y esa inversión en gasto social significa mejorar los niveles de educación, y los niveles de producción. Primero, y mejorar el tema de salud. Esos tres renglones. Con el desarrollo de esos tres renglones, mediante un mecanismo de inversión social para desarrollo microempresarial, no estamos diciendo que vamos a eliminar los grandes empresarios, sino que vamos a ajustar a los grandes empresarios a su ganancia para mejorar condiciones laborales y que el gobierno le garantice sus inversiones, pero desarrollar toda una categoría social de la pequeña y medianas empresas. Alemania, el 89% de sus empresas son familiares y son pequeñas. Entonces, hacia esa familia, a ese empresario, a esos barrios, es que nosotros tenemos que ir. ¿Y la renta se quedó como que perdida entre todo eso? No, la renta básica es que en función, por ejemplo, nosotros tenemos 8 millones de dominicanos que son mayores de 18 años. Ajá. A esos 8 millones de dominicanos, cuando le sacamos su renta básica en términos de su salario, el gobierno en función, obviamente sacando los que tienen un salario mínimo de 100,000 pesos. Todo aquello que tiene un salario de 100,000 pesos para abajo, se le quita el impuesto sobre la renta, que es un 35%, y se le pone a aquellos que vayan más de 100,000 pesos de salario. ¿Para qué? Para que estos que ganan 100,000 pesos no tengan la posibilidad. O sea, usted que está hablando de cambiar la escala del impuesto sobre la renta. Sí, pero además de eso, una renta básica de 10,000, 5,000, lo que está haciendo el gobierno ahora con tarjeta Solidaridad, que eso es parasitismo, es convertirlo en una renta básica para garantizar estudio, para garantizar analfabetismo. O sea, usted está hablando de transferencia directa de dinero a la población. Sí, así es. Bueno, pero de alguna manera eso es lo que se está haciendo. Que es lo mismo. Y la filosofía que se dice... No, pero con un plan. Que eso se motiva para hacerlo. Pero bueno, la narrativa podrá ser una u otra, pero al final es transferencia de dinero. Pero usted ha dicho una cosa interesante. Usted ha mencionado 5 puntos y decía, presupuesto, ¿cuál sería el segundo? El segundo, estamos hablando producción nacional. Producción. Sí, el tercero, inversión social, fundamentalmente en 4 renglones. Madre soltera con hijos, ¿entiendes? Madre soltera, sectores vulnerables. ¿El cuarto? Y jóvenes. Y un cuarto tiene que ver con desarrollo de todo lo que tiene que ver con la exportación, la marina, que tiene que ver con todo el incremento del desarrollo turístico, pero con otra escala, con otro nivel. ¿Y el quinto? Y el quinto tiene que ver con la remesa de los dominicanos en el exterior, darle otra redimensión
en la sociedad dominicana. Con esos 5 sectores. Que déjeme decirle que esos son puntos que no se oyen tan de izquierda, en sentido Bueno, pero general. es que la realidad de nosotros ahora es transformar la sociedad dominicana, sobre todo con el componente fundamental que es la distribución de la riqueza. Es decir, nosotros tenemos que, con esos mecanismos, procurar una mayor distribución de la riqueza, que es lo que nosotros tenemos renta básica. Ya el tiempo se nos ha terminado, pero le quería preguntar, a propósito de esos 5, usted dice presupuesto. ¿Qué harían ustedes con el 0.5% se le da a los partidos? ¿Lo modificarían? Lo modificaríamos y crearíamos ¿Lo quitan o crean otro mecanismo? crear un mecanismo en sentido, porque creemos que el Estado debe de organizar y debe de financiar a los partidos, pero de la siguiente forma. Tú me traes tu presupuesto de tu gasto y yo te lo cubro. Yo no te doy el dinero. Tú me traes tu presupuesto de campaña, tu gasto de campaña, tu pago de lo que tienes que pagar, como hacen en otros países. Y entonces yo contrato el Estado mediante mecanismos transparentes. Era asunto. Si yo soy su contrario, lo puedo desplazar y le llevo el presupuesto, posiblemente usted me lo engaveta y no me lo da. No, porque vamos a tratar de tratar de conducir una sociedad transparente y que regida por la ley. Porque el tema de nosotros es el cumplimiento de la ley. Yo le diría con lo que tenemos de ley. Esos 5 puntos le pueden servir a ustedes para colocarlo en la mesa y comenzar a trabajar algo que tenga validez. Están en la mesa y Correcto. que de hecho, una de las cosas de las que nosotros nos hemos quejado, porque lo planteamos en el Congreso y nos dijeron que nosotros estábamos medio locos, era que el Congreso dejara por lo menos 2 años de legislar para que se dedicara 2 años a fiscalizar las leyes. Gracias por estar con nosotros del tiempo. Bueno, la verdad que nos hemos entusiasmado con usted aquí. Señores, despedimos a Juan Dionisio Rodríguez, diputado nacional por el Frente Amplio y presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Vamos a una pausa, ya volvemos.